¿Cómo no hablar del Parlamento en esta coyuntura? A continuación, atribuciones, obligaciones y la labor legislativa, todo aquello que les espera pues a los nuevos parlamentarios. Estamos con José Chevasco, exoficial mayor del Congreso de la República, y le damos por supuesto la bienvenida. Señor Chevasco, ¿qué tal? Bien, gracias. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Sobre ese tipo de conocimiento, de información que deberían tener en general todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Deberíamos conocer no solo cómo funciona el legislativo, sino las tareas que desempeña cada uno de los parlamentarios que se ha escogido. Es un ejercicio que debería hacerse incluso antes de elecciones. Sí. En este periodo preelectoral tuve la oportunidad de capacitar a diversas agrupaciones políticas en materia de funcionamiento del Congreso. Muy bien. Y en realidad fue para mí grato hacer este trabajo porque implica ya el interés del ciudadano en acceder a este puesto público e implica también el hecho de querer capacitarse para entrar al Parlamento. Exacto. Ya con un suerte de cierta información que le permita pues ahorrar el tiempo de aprendizaje. Según cálculos, un ciudadano para el periodo quinquenal del Parlamento demora aproximadamente 2 años en conocer cómo funciona el Congreso. Wow. Entonces, es un periodo bastante largo. Es largo porque los procedimientos y las funciones a las cuales están sujetos los ciudadanos electos congresistas son pues de alguna manera engorrosos, son temas nuevos y no necesariamente pues todos conocen cómo funciona un Parlamento, ¿no? Menciona usted la cantidad de 2 años y quizá algunos televidentes entran de inmediato en preocupación porque claro, para completar ese periodo tenemos menos de año y medio. Entonces, 14 meses. No hay tiempo para este tipo de preparación. Lo que por otro lado podría alegrarnos es que muchos candidatos han buscado tener ya esa capacitación, ese conocimiento, que tiene que ver básicamente con qué tipo de capacidades, de información. El líder político está sujeto primero al ojo público. Y como tal, tiene ya que olvidarse que es él, y ya se convierte en un funcionario público en el cual va a estar sujeto al escrutinio público en todo aspecto. Muy bien. En su aspecto de imagen, en su aspecto personal, y ello va a generar y marcar la pauta para la percepción del político que quiere él que se le tenga ante la opinión pública. Ese es un conocimiento que debe tenerlo. El segundo son los procedimientos para presentación de leyes, intervención en el Pleno, aspectos de la hermenéutica parlamentaria. Segundo es saber cómo lograr consenso, sobre todo en un parlamento tan atomizado como el que tenemos con 10 grupos parlamentarios, y donde las mayorías son flotantes, y van a tener que haber alianzas permanentes, se van a juntar en forma permanente, y la pregunta es, ¿cómo vamos a juntar a Chana y a Juana? Cuando sus pensamientos ideológicos y etcétera son totalmente diferentes. Entonces, el conocimiento del ciudadano para ser parlamentario no solamente está en los aspectos de los procedimientos de legislar, controlar, fiscalizar. Así es. Sino que son también, las competencias que todos conocemos. Claro, ¿no? conocemos, pero dentro de ellas es como Un persona, cómo me comporto como líder. Y es algo que la única manera de conocerlo es con el tiempo, ¿no? Yendo con el control, que es una de las atribuciones, el control, la fiscalización, ¿cómo generar un balance para que este control no sea obstruccionista, como se ha mencionado ya durante mucho tiempo y se ha visto además? Bien, hay diversas formas. También hay que ver cómo el gobierno se acerca al Congreso. Porque si bien son 2 poderes del Estado, ello no implica que puedan trabajar en forma conjunta. El Parlamento recibe permanentemente las visitas de los ministros de Estado. El Parlamento va a tener que otorgarle o no la confianza al nuevo gabinete cuando exponga su política general del gobierno. Entonces, los operadores políticos de ambos poderes tienen que actuar de manera que puedan conciliar, sobre todo, en una agenda común. El pilar más importante, digamos, para no pasar entonces del control a la obstrucción es esta agenda común. Claro. Con la agenda común las cosas claras y check sobre cada uno de los puntos. Claro, y en sobre ambos todo, poderes. Una agenda común corta, que se pueda factible, cumplir y que no sean pues aspectos demagógicos. Entonces, si ambos concilian en una agenda común, yo creo que va a ser el trabajo mucho más sencillo para ambos poderes del Estado. Entonces, por demagógico, ¿qué es lo que usted son entiende? Cosas ¿no? inalcanzables, no cosas que son buenos deseos, pero en la práctica suena bonito en el oído, pero no necesariamente esas cosas son tangibles
cosas que se puedan tocar para que la sociedad se beneficie. Muy bien. Eso con el control. Ahora, en cuanto a la legislación, ¿no? Sabemos que lo que va a venir ahora es una tarea bastante compleja para legislar. Hablábamos de ello en el bloque anterior. No solamente nuevas leyes, leyes pendientes, situaciones que están en discusión, que han quedado en primera, ¿no? en primera votación. ¿Cómo abordar de manera ordenada todo este paquete de normas? Bien. Yo escribí este lunes que pasó en el Diario Expreso, donde tengo una columna. Decía lo siguiente: para Congreso extraordinario, normas extraordinarias. ¿Ello qué implica? Tenemos un Parlamento de 14 meses. La práctica nos dice que por lo menos para aprobar un cuadro de comisiones se precisan 2 meses o mes y medio. Entonces, el 1 de marzo se instala la legislatura, que va a terminar en julio. Y en el siguiente julio, en teoría, deberíamos elegir a la siguiente mesa directiva con las comisiones hasta el siguiente julio. Si tenemos 14 meses, la pregunta es, ¿elegimos mesa directiva por 5 meses o la elegimos por 14? ¿Elegimos un cuadro de comisiones por 5 meses o lo elegimos por 14? ¿Por qué? Porque si aprobara el Parlamento una mesa directiva con comisiones para 14 meses, ahorraríamos tiempo, que es lo que nos falta. Para el conocimiento que mencionaba usted al inicio, ¿no? Hay informes técnicos incluso que hablan sobre la alta rotación que hay entre las comisiones y cómo esto de alguna manera ralentiza también el funcionamiento del mismo Parlamento y que las normas avancen y que entren en discusión, ¿no? Claro, porque lo que necesitamos es estabilidad. ¿Qué hacemos con grupos de trabajo que se llaman comisiones que van cambiando y cambiando y cambiando? El Parlamento no se especializa. Tendría en ese sentido que haber la generosidad por parte de los parlamentarios de dejar de lado quizá esta aspiración a pasar por diferentes comisiones, claro, a tener ese roce, ¿no? Y tener la especialización. Y sobre todo, la especialización te conlleva la eficiencia. ¿Qué haces cambiando de una a otra comisión que no te hace eficiente? Y por último, tampoco pertenecer a tantas comisiones. Para que no haya ausentismo. No, pero el Parlamento tiene 24 comisiones. ¿Necesitamos 24? En el Congreso Constituyente Democrático funcionaron 12, no 24. Los parlamentarios... Y el reglamento lo permite. Ahora sí, hay que modificar, por eso, tienen que haber reformas. Claro, por eso habla de las normas transitorias. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Parlamento no va a la velocidad con que la sociedad va, hay un conflicto de velocidades. Entonces se rechazan. Y hoy en estas épocas donde existe la globalización, existe ese telefonito, donde en tiempo real sabemos qué sucede, qué no sucede, las instituciones se deslegitiman más rápido. Bueno, y luego de un Congreso disuelto podemos decir, es evidente que hay una gran demanda de reformas. Claro, por ejemplo, este Congreso se interrumpió el 30 de septiembre, a los 2 años y medio, que es justo el periodo por el cual deben renovarse los parlamentos, en mi opinión. Hay que renovar el Parlamento por tercios o mitades a la mitad del periodo. Porque no hay Parlamento que dure 5 años que cuente con simpatía de la sociedad. Los parlamentos se licúan su simpatía, su legitimidad demasiado rápido. Entonces el descontento ante la institución parlamentaria es más rápido que hace 50 o 40 años. Entonces, para eso tenemos que renovar permanentemente la institución parlamentaria para que cuente con legitimidad. Bueno, se espera más eficiencia siempre, ¿no? Pero la eficiencia está también de acuerdo a las reformas de trabajo. No podemos tener un parlamento con 24 comisiones. No podemos tener un parlamento, por ejemplo, donde para sancionar por razones éticas a un parlamentario en promedio se demoren de 3 a 4 o 5 meses. Entonces, ese tipo de reformas son necesarias para que el Congreso funcione mejor y cuente siempre con la simpatía del público, que es quien le da la legitimidad a las instituciones. Y yendo con eso último que usted menciona, ¿no? Esta anhelada simpatía, que además es poco común en cualquier parlamento del mundo. No hay parlamento amado. ¿Qué hacer con la representatividad, ¿no? ¿Cómo acercar al parlamentario, al elector, al ciudadano, finalmente? El sistema de elección del Congreso, en mi opinión, ya está también desfasada. Yo, por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Tenemos cuántos parlamentarios por Lima? 36. Ok. ¿Cuántos distritos tiene Lima? 43. Correcto. ¿Qué pasaría si elegimos un congresista para la zona de Jesús María, Lince y Pueblo Libre?
otro congresista para las zonas de las puntas, Punta Negra, Punta Hermosa, en las playas. Otros 2 parlamentarios para San Juan del Lurigancho. Bien, eso se llama elección por distrito uninominal. Entonces, cada congresista representaría los distritos de Lima, de tal manera que tú podrías ubicar a tu congresista en tu distrito, en tu localidad, para que haya un contacto más directo. Hoy elegimos gente para Lima y la verdad, por ejemplo, yo no sé cómo puedo ubicar más rápidamente al parlamentario que acaba de ser electo por, no sé, cualquier partido político. Y en Lima tenemos 36, incluyendo, claro, residentes en el extranjero, pero al interior del país es aún mucho más grave. Claro, ¿no? entonces, el sistema de representación la concordancia que tenemos actualmente no va de la mano con el hecho de poder comunicarse directamente con el electorado. Un amigo en Canadá mandó un pedido sobre el tema de pesca al ministerio respectivo y a los 3 días recibió un correo electrónico de su congresista, de su distrito electoral. Y le dijo, señor, he recibido yo su preocupación sobre este tema que el ministerio me ha llevado, quiero decirle que yo me voy a encargar que el ministerio le responda. ¿Te das cuenta? Y para que haya una comunicación así de fluida, tendría que ser necesariamente... Modificar la forma de elección, como menciona, sí. establecer sistemas de comunicación horizontal, de gobierno, el e-government, la gobernabilidad en línea y la manera de comunicarse, un registro de electores, por ejemplo, ¿quiénes votaron por mí? Yo tengo que saber qué distrito votó por mí, quiénes votaron por mí, para poder tener una comunicación directa con ellos. ¿Y el voto secreto? No, no me refiero a esa forma, sino que abrir un registro. Por ejemplo, si a mí me eligen los distritos del Lince, Jesús María, que son vecinos, son distritos chicos, yo voy a poder conversar con los distritos, con los habitantes de ese distrito. O sea, tenemos que modificar en nuestro cerebro, tenemos que modernizar nuestro cerebro y aplicar lo siguiente. Si estamos en la época de la globalización mundial, el trabajo del Estado tiene que ser global. Ya no puede estar sobre tesis o hipótesis feudales. Yo, por ejemplo, hablando un poquito más, eliminaría los distritos en el Lima. En Londres hay un solo alcalde para toda la ciudad. Igual pasa en Nueva York. Y acá estamos peleando si el Sereno es de Jesús María o Lince. No, ya no pertenece a otra localidad. No hay que darle facilidades al otro distrito porque pertenece al partido A y yo soy del partido B. Por Dios. ¿Y dónde está la visión global de Estado para una provincia o una capital como es Lima con 10 millones de personas? Bueno, esas son reformas bastante audaces, ¿no? Digamos, pues. Y si no se avanza con algunas que son incluso básicas y obvias. No, yo creo que el estadista, el gobernante, tiene que hacer reformas que perduren 1000 años. Y si eliminamos los distritos, se van a molestar los alcaldes, ya va a haber menos poder, etcétera, etcétera, etcétera. No. El tiempo es muy corto. Y cuando, por ejemplo, mi madre se ha demorado 85 años para ver un tren eléctrico. Cuando el tren eléctrico existía en el mundo desde 1903. Bueno, doctor Chevasco, finalmente, ¿qué mensaje tendría usted, o con qué mensaje, me da curiosidad, también finalizaba estas capacitaciones que hacía a peruanos que aspiraban a convertirse en parlamentarios, ¿no? Sobre todo en un escenario como este que es complejo, extraordinario, estamos hablando de menos de año y medio, para trabajar, para legislar, para representar, para fiscalizar? Mira, el mensaje que yo les daba era lo siguiente: una agenda pequeña, que puedan ustedes trabajarla, y que ello lleve al consenso y al entendimiento de los grupos. Lo que la población y el público y el Perú quiere es que nuestros parlamentarios y políticos no peleen, que se pongan de acuerdo, y para ello hay que consensuar. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso.